Televisa presenta. Buenos días a todos. En un mundo donde la ciudadanía exige cada vez más mayor transparencia, eficiencia y en el uso de los recursos públicos, la disciplina que hoy nos convoca es la contabilidad gubernamental. Ha dejado de ser una simple técnica de registro para convertirse en las herramientas más poderosas de la gestión financiera del Estado. Les invito a explorar cómo una contabilidad gubernamental moderna, transparente y tecnicada en el cimiento de unas finanzas públicas sanas, contribuyendo directamente al crecimiento económico y al bienestar de la población. Como capítulo 1 tenemos al marco teórico y como primer punto tenemos el concepto de contabilidad gubernamental, y nos dice que es el conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos para recopilar y registrar sistemáticamente las transacciones del sector público, expresables en términos monetarios con el fin de proveer información sobre la gestión financiera y presupuestaria. Y la importancia nos dice que ha sido llamada el lenguaje de los negocios. Cierto que la contabilidad no es el lenguaje de los gobiernos, porque tradicionalmente ha sido dada una prioridad muy baja en el sector público, en contraste a su alto grado de aceptación y desarrollo en el sector privado. Sin embargo, en los países desarrollados y en algunos en desarrollo, la contabilidad gubernamental está adquiriendo nueva importancia en el sector público y se han iniciado esfuerzos para mejorar y perfeccionarla con base al avance logrado por la propia disciplina en el sector privado. El fin primordial de la contabilidad gubernamental es proporcionar en forma oportuna la información financiera que requieren los administradores de gobierno para ayudarles a ejecutar los planes, programas, proyectos y actividades del sector público en la forma más eficiente, eficaz y económica. Como punto número 2 tenemos los objetivos. Según lo establecido en el actual manual de contabilidad gubernamental, los objetivos de estas son: registrar sistemáticamente todas las transacciones que se produzcan y afecten o pueden afectar a la situación económica, financiera de las jurisdicciones y entidades. Procesar y producir información financiera para la adopción de decisiones por parte de los responsables de la gestión financiera pública y para los terceros interesados en la misma. Presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo ordenadas de tal manera que faciliten las tareas de control y auditoría, sean estas internas o externas. Permitir que la información que se procese y produzca sobre el sector público nacional se integre al sistema de cuentas nacionales. Como tercer punto tenemos los principios de contabilidad gubernamental. A continuación se detallan los principios de contabilidad que rigen al sistema de contabilidad. Como número 1 tenemos al ente contable, que toda institución o fondo creado por la ley o decreto que administre recursos y obligaciones del sector público constituirá un ente contable con derechos, atribuciones y deberes propios, lo que en conjunto conforman el ente contable gubernamental. Este principio determina que el sector público llevará contabilidad de los recursos y obligaciones que administra, tanto a nivel global como de una de las instituciones o fondos legalmente creados, según lo determinen las leyes o las autoridades competentes. Como número 2 tenemos la medición económica. Este registrará con la imparcialidad todo recurso de obligación susceptible de evaluar en términos monetarios, reduciendo los componentes heterogéneos a una expresión común, medidos en moneda nacional de curso legal, salvo autorización expresa en contrario. Dualidad económica.
La contabilidad gubernamental reconocerá la igualdad entre los recursos disponibles y las fuentes de financiamiento de los mismos. El principio reconoce como método de registro en la contabilidad gubernamental la partida doble y consecuencia la ecuación de balance. Como número 4 tenemos al deubicado, que registrará los recursos y obligaciones en el momento que se generan, independientemente de la percepción o pago de dinero. Como número 5 tenemos la realización. Este reconocerá los resultados de variaciones patrimoniales cuando los hechos económicos que los originan cumplan con los requisitos jurídicos o inherentes a las transacciones. Número 6 está el costo como base de evaluación. Registrará los hechos económicos sobre la base del valor de intercambio de recursos y obligaciones económicas, salvo que determinadas circunstancias justifiquen la aplicación de un criterio diferente de evaluación. El número 7 tenemos las provisiones, que son las financieras. La contabilidad gubernamental reconocerá la incorporación de métodos que permitan expresar los recursos y obligaciones lo más cercanos al valor de conversión a una fecha determinada. Como número 8 tenemos periodo contable, que definirá intervalos de tiempo para dar a conocer si el resultado de la gestión presupuestaria y situación económica que permita efectuar comparaciones válidas. Como punto número 4 tenemos el marco legal en El Salvador. Literal A, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, Ley AFI. Registra los subsistemas de presupuesto, tesorería, crédito público y contabilidad gubernamental. Y también establece la obligación de todas las instituciones del sector público de llevar registros contables uniformes y transparentes. Literal 2, reglamento de la ley AFI, que también regula manualidades de cuentas, catálogos contables, procedimientos técnicos, formularios y reporte financiero. 3. Normas internacionales de contabilidad para el sector público. El Salvador adoptó progresivamente la NICSP emitidas por la IFAC y se aplican en ministerios, hospitales nacionales, autónomas y próximamente en el ámbito municipal. 4. Manual técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado Municipal. Regula el registro contable, presupuestario y de tesorería en alcaldías y asociaciones municipales. 5. Constitución de la República de El Salvador. Establece el deber del Estado de administrar con eficiencia, honradez y transparencia los recursos públicos, artículos relacionados con Hacienda Pública. Y también la Hacienda Legislativa aprueba el presupuesto general de la Nación, que se convierte en la base de los registros contables. 6. Norma complementaria. Lineamientos y manuales de la DGCP, Plan Único de Cuentas, Manual de Clasificaciones Presupuestarias, Guías Técnicas de Registro. Decretos y acuerdos ministeriales regulan aspectos específicos de la ejecución contable y presupuestaria. Controloría General de la República. Ejerce funciones de auditoría externa y supervisión del cumplimiento de las normas. Como punto número 5 tenemos la diferencia entre la contabilidad privada. Finalidad principal. Para la contabilidad gubernamental tenemos el apartado que controla, registra y rinde cuentas sobre el uso de los recursos públicos. Y en la contabilidad privada determina utilidades o pérdidas y la situación financiera de una empresa, el ente al que sirve. En la contabilidad gubernamental sirve al Estado, ministerios, instituciones autónomas y municipales, mientras que en la privada es a empresas privadas, sociedades y negocios individuales. Normativa aplicada. En la contabilidad gubernamental, la ley AFI, reglamentos, normas de la DGCG y la NICSP en el sector público, mientras que en la privada las normas de información financiera son la NIF, la FRS y el Código de Comercio. En los usuarios de información
En la contabilidad gubernamental tenemos a la ciudadanía, asamblea legislativa, organismos de control, entes internacionales, mientras que en la privada tenemos a accionistas, inversionistas, bancos, clientes, proveedores. Control de presupuesto. En la contabilidad gubernamental es central, toda operación debe estar vinculada al presupuesto aprobado por la ley. Y en la privada no depende de un presupuesto legal, sino de planes financieros internos. Medición de resultados. En la gubernamental evalúa la eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de fondos, mientras que en la privada evalúa rentabilidad, productividad y valor económico, naturaleza de los ingresos. En la gubernamental provienen de impuestos, tasas, contribuciones, donaciones y transferencias, mientras que en la privada provienen de ventas de bienes o prestación de servicios. Continuando con el capítulo 1, tenemos el punto 6, que es las etapas del proceso contable gubernamental en El Salvador. La contabilidad gubernamental se desarrolla dentro del marco del sistema de administración financiera integrada y sigue una secuencia técnica que asegura la transparencia, el control y la rendición de cuentas del uso de los recursos públicos. Tenemos algunos puntos que son muy importantes. Punto 1, planificación y programación presupuestaria. En esto se definen los objetivos institucionales y se proyectan los ingresos y gastos. Se formula el presupuesto con base a prioridades estratégicas. En el punto 2 tenemos el registro de hechos económicos. En este se identifican y documentan las transacciones expresables en términos monetarios. Se utilizan el clasificador presupuestario y el catálogo general de cuentas para codificar los registros. En el punto 3 tenemos integración presupuestaria y patrimonial. Las operaciones se registran simultáneamente en los subsistemas presupuestarios y contables. Se garantiza la coherencia entre lo planificado y lo ejecutado. En el punto 4 tenemos la conciliación y control interno. En esto se realizan las conciliaciones bancarias y se verifica la consistencia de los saldos. Se aplican normas técnicas de control para asegurar la contabilidad de la información. En el punto 5 tenemos la elaboración de estados financieros. Se preparan informes mensuales, trimestrales y anuales. Incluyen el estado de ejecución presupuestaria y los estados financieros institucionales. En el punto 6 tenemos auditoría y evaluación. Estos se atienden auditorías internas, externas y de la Corte de Cuentas. Se evalúa el cumplimiento de normas contables y legales. En el punto 7 tenemos presentación y divulgación. Los informes se presentan en la Gerencia Administrativa Financiera y a la Junta Directiva. Se publican para garantizar la transparencia ante la ciudadanía. En el punto 8 tenemos marco legal relevante. Es una ley orgánica de administración financiera del Estado, reglamento de normas técnicas de control interno y manual técnico del SAFI. Continuando con el capítulo 1, tenemos el punto 7, que serían estados financieros y reportes en instituciones públicas de El Salvador. Los estados financieros en el sector público salvadoreño son instrumentos clave para la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y el control de recursos públicos. Se elaboran conforme al marco del sistema de administración financiera integrado. Tenemos algunos puntos, que sería el tipo de estados financieros. Balance general. Muestra la situación financiera de la institución, activos, pasivos y patrimonio. Estado de resultados. Presenta los ingresos y egresos del ejercicio fiscal. Estado de flujo de efectivo. Refleja los movimientos de efectivo y su disponibilidad. Estado de ejecución presupuestaria. Detalla el cumplimiento del presupuesto aprobado. Notas a los estados financieros. Explican criterios contables, políticas y hechos relevantes. Punto 2. Reportes complementarios. Este es un informe de gestión financiera del Estado, consolidado anual, que incluye ejecución presupuestaria y estados financieros de entidades autónomas, informes semestrales de asignaciones presupuestarias.
Estos detallan el uso de fondos por rama, incluyendo funcionamiento, transparencias y deuda pública. Estados financieros de entidades supervisadas. Estos son publicados por la Superintendencia del Sistema Financiero para instituciones como bancos y aseguradoras. Punto 3. Periodicidad y presentación. Mensuales y trimestrales para seguimiento interno y control presupuestario. Anuales presentados ante la Asamblea Legislativa dentro de los 3 meses posteriores al cierre del ejercicio fiscal, según el artículo 118 ordinal número 6 de la Constitución. Punto 4. Marco normativo. Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. Normas internacionales de contabilidad del sector público y Manual Técnico del Estado. Continuando con el capítulo 1, seguimos con el punto 8, que sería la historia y evolución de la contabilidad gubernamental en El Salvador. La contabilidad gubernamental salvadoreña ha transitado desde prácticas rudimentarias hasta convertirse en un sistema técnico, normado y alineado con estándares internacionales. Orígenes y primeras etapas. Época colonial. Se aplican principios contables herederos de España, centrados en el control de ingresos y gastos del gobierno colonial. Siglo XIX. Tras la independencia, en 1821, se establecieron instituciones financieras y se comenzó a regular el comercio y las actividades económicas. La contabilidad se lleva en libros manuscritos. Desarrollo institucional. En 1884 se funda la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, impulsando la contabilidad como disciplina profesional. En 1947 se promulga el Código de Comercio, estableciendo normas contables para empresas y entidades públicas. En 1952 nace la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, mediante decreto ejecutivo número 545, como ente encargado de llevar la contabilidad del Estado. Modernización y marco legal. En 1991 se aprueba la Ley Orgánica de Contabilidad Gubernamental, reemplazando el decreto original. En 1995 se promulga la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, que integra la contabilidad gubernamental al sistema de administración financiera integrado. En 2001, El Salvador adopta las normas internacionales de información financiera, mejorando la comparabilidad y transparencia de los informes. Evolución técnica y normativa. Se incorporan principios contables generalmente aceptados, normas técnicas de control interno y criterios de consolidación contable. Se fortalece la función de la contabilidad como herramienta de gestión, control y toma de decisiones en el sector público. En resumen, la contabilidad gubernamental en El Salvador ha evolucionado desde un enfoque meramente administrativo hacia un sistema técnico, normado y estratégico, alineado con estándares internacionales y orientado a la transparencia fiscal. Y como último punto del capítulo 1 tenemos el punto 9, conformación de los órganos del Estado en El Salvador. Según la Constitución de la República de El Salvador, en 1983, el Estado se organiza en 3 órganos fundamentales, cada uno con funciones específicas y autonomía relativa. 1. Órgano legislativo. Función principal: crear, reformar y derogar leyes. Institución clave: Asamblea Legislativa. Conformación: 60 diputados electos por voto popular. Representan a los distintos departamentos del país. Atribuciones: aprueba el presupuesto general del Estado, fiscaliza el uso de fondos públicos y ratifica tratados internacionales. Punto 2. Órgano ejecutivo. Función principal: administrar el Estado y ejecutar leyes. Instituciones claves: Presidencia de la República, Ministerios, Hacienda, Salud y Educación. Conformación:
presidente y vicepresidentes electos por voto popular, gabinete de gobierno compuesto por ministros y viceministros. Atribuciones: presenta el proyecto de presupuesto a la Asamblea, dirige la política económica, social y financiera y administra los recursos públicos. 3. Órgano judicial. Función principal: aplicar la ley y administrar justicia. Instituciones claves: Corte Suprema de Justicia, tribunales, juzgados y cámaras. Conformación: magistrados de la Corte Suprema, 15 en total, jueces especializados y comunes. Atribuciones: garantiza el cumplimiento de la Constitución, resuelve conflictos legales entre ciudadanos y el Estado, y supervisa el cumplimiento de normas contables y legales en auditorías judiciales. Punto 4. Órganos auxiliares y autónomos. Además de los tres poderes clásicos, existen entidades que apoyan la función pública. Corte de Cuentas de la República, que es la que fiscaliza el uso de fondos políticos. Tribunal Supremo Electoral, que organiza procesos electorales. Y la Procuraduría General y Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos. Instituciones autónomas como CEL, ANDA, IS, que manejan recursos públicos bajo supervisión contable. Este marco institucional es clave para entender cómo se distribuyen las responsabilidades contables, presupuestarias y de control en el sector público salvadoreño. Continuando con el tema, ahora pasaremos al capítulo 2, que es el análisis de la situación de las finanzas gubernamentales. Como punto número 1, tenemos la breve descripción de la situación económica actual del país, que durante el año 2025 El Salvador ha mantenido un crecimiento económico moderado con un Producto Interno Bruto del PIB estimado en $32.500 millones. La inflación se ha estabilizado en un entorno al 3.2%. Mientras que la dolarización sigue siendo un factor clave en la estabilidad monetaria, aunque limita la capacidad de maniobras fiscales. El déficit fiscal se sitúa en aproximadamente 4.5% del PIB y tiene una deuda pública superando el 82%, lo que genera presiones significativas sobre el presupuesto nacional. La carga tributaria permanece baja en comparación con el promedio regional, lo que limita la capacidad del Estado para financiar servicios esenciales. Como el punto número 2, tenemos la identificación de problemas principales. El problema A sería alta dependencia del endeudamiento externo para cubrir gastos corrientes. El B sería baja recaudación tributaria. Como ya les mencioné antes, el PIB es del 17.1, inferior al promedio latinoamericano. Como el C, tenemos el gasto público poco eficiente, especialmente en subsidios y en la burocracia. Como el D, tenemos la falta de transparencia en la ejecución presupuestaria y contrataciones públicas. En la E, tenemos el débil inversión en educación y salud, lo que limita el desarrollo humano sostenible. El punto número 3 sería presentación de datos recientes. Como el primer indicador económico tenemos el Producto Interno Bruto, que según el Banco Central de Reserva es de $32.500 millones. Seguimos con la inflación anual, que según el BCR y la CEPAL es del 3.2%, manteniéndose estable. La deuda pública, según el Ministerio de Hacienda, es del 82% del PIB. La carga tributaria, según la ICEFI y CEPAL, es del 17.1% del PIB. El déficit fiscal, según el ICEFI y el Ministerio de Hacienda, es del 4.5% del PIB. Como el punto número 4 tenemos la propuesta de mejora. El primer punto sería aumento de la recaudación. Esto es de la reforma fiscal progresiva que grave de forma más equitativa a los grandes capitales, digitalización de la administración tributaria para reducir la evasión, incentivos a la formalización de empresas mediante beneficios fiscales. Como el punto número 2, tenemos la optimización del gasto, auditorías ciudadanas y técnicas sobre el gasto público, eliminación de subsidios mal focalizados, resignación presupuestaria hacia sectores estratégicos como educación, salud e innovación. Como el punto número 3, tenemos el uso de la tecnología, implementación de sistemas integrados de gestión financieras como el SIGES,
plataformas abiertas de transparencia presupuestaria, optimización de procesos administrativos para reducir costos operativos. Como el punto número 5, tenemos el valor de la canasta básica ampliada y un estudio del salario mínimo necesario. El punto número 1 sería la canasta básica ampliada, se compone de la siguiente manera y su estimación mensual sería de la siguiente. El primer rubro sería alimentos básicos, una estimación mensual de $275, agua, electricidad y gas de $55, transporte público de $40, educación $60, en salud, medicinas y consultas $45, vestuario y calzado $35, comunicaciones, internet de $40, otros gastos esenciales $100. Esto nos da un total estimado mensual de $650 aprox, mientras que el salario mínimo en el sector de comercio y servicio es de $408,80 mensuales, lo que genera una brecha de aproximadamente $241,20 respecto al costo real de la vida para una familia promedio. Continuando con el tema, tenemos el capítulo 3, donde vamos a realizar la aplicación práctica. Nuestro ejercicio contable correspondiente sería de la alcaldía municipal y el cobro de impuestos. El contexto sería que la alcaldía de San Vicente cobra tasas municipales y paga servicios públicos, y se realizan las siguientes operaciones. Como el primer punto, tenemos el registro diario. El punto 1 de este sería la recaudación en efectivo de tasas de limpieza, $25, donde $25,000 serían a débito, caja, y crédito a ingresos por tasas municipales al haber, con $25,000. El segundo punto sería el pago de la empresa recolectora de desechos de $12,000, donde gasto por recolección de desechos iría a debe $12,000 y a haber iría caja con $12,000 correspondientemente. Luego tenemos el pago de energía eléctrica en las oficinas municipales de $2,800, donde iríamos con el débito a gasto por energía eléctrica de $2,800, que iría a debe y caja iría a $2,800. El siguiente punto, el punto 4, sería el traslado de $5,000 al Fondo de Inversión para Obras Públicas, donde el Fondo de Inversión para Obras Públicas iría al debe con $5,000 y a caja a ver $5,000 igualmente. El siguiente documento del ejercicio contable sería el libro mayor o mayorización, donde la primera cuenta sería caja, código 1101, donde $25,000 irían a debe y $12,000, $12,800 y $5,000 irían al haber. La siguiente cuenta sería ingresos por tasas municipales, código 4101, donde la única cuenta iría al haber de $25,000. El siguiente sería el gasto por recolección de desechos, código 5101, donde iría al debe con $12,000. La siguiente cuenta sería gasto por energía eléctrica, que el código sería 5102 e igualmente iría al debe con $2,800. Y por último tenemos la cuenta de fondos de inversiones para obras públicas, cuenta 1201, cuyo valor de $5,000 iría al debe. El siguiente punto serían las T, para la comprobación de las cuentas y sacar las sumas finales para la balanza de comprobación, cuya única cuenta un poco difícil sería caja, código 1101, donde a $25,000 le restamos $12,000, $2,800 y $5,000 correspondientemente, cuya resta nos da $5,200. Mientras que por otra parte, gastos por recolección, ingresos por tasas municipales, gastos por energía y fondos de inversión no se necesita realizar operaciones. Y dejamos las cuentas como estaban: $12,000 para gastos por recolección, $25,000 para ingresos por tasas municipales, $2,800 por el gasto por energía y $5,000 para fondos de inversión. Y pasamos al siguiente punto, la balanza de comprobación. Esta balanza de comprobación contiene las siguientes cuentas: la 1101, que sería caja, 1201, fondo de inversión para obras públicas, 5101, gastos por recolección de desechos, y 5102, gastos por energía eléctrica, y por último 4101 por ingresos por tasas municipales. Desde la 1101 a la 5102 todas van al debe, cuyo valor es de $5,200, $5,000, $12,000 y $2,800. Y la única cuenta que iría al haber sería ingresos por tasas municipales con un valor de $25,000, dándole un total en debe y haber de $25,000 y $25,000 correspondientemente. El siguiente documento sería el estado de resultados. En este concepto es muy sencillo. Tenemos primero los ingresos por tasas municipales, que son $25,200, a los cuales le restamos los gastos por recolección de $12,000 y los gastos por energía eléctrica de $2,800, dándonos un resultado del ejercicio
de ganancia de 10.200 por tasas municipales. Y por último tenemos el balance general, donde los activos serían caja, fondos de inversiones, con un valor de 5.200 y 5.000 dólares respectivamente, dándonos un total del activo de 10.200. Pasando a los pasivos, no tenemos pasivos sin registrar y el patrimonio final del resultado del ejercicio anterior sería de 10.200, dándonos un total de activo más, dándonos un total de pasivo más patrimonio de 10.200. Y así concluimos con la comprobación de la balance general. Por último, llegamos a la conclusión del tema. Tenemos que la contabilidad gubernamental en El Salvador se ha consolidado como un pilar fundamental para la administración eficiente de los recursos públicos. Su aplicación permite no solo registrar y controlar las operaciones financieras del Estado, sino también garantizar transparencia, rendición de cuentas y confianza ciudadana. A pesar de los avances normativos y técnicos que ha alcanzado con la adopción de normas internacionales de la contabilidad del sector público, las NICSP, y la implementación de sistemas como el SAFI y la SAFIN, persisten desafíos con la baja recaudación tributaria, el alto endeudamiento y la ineficiencia en ciertos gastos. En este contexto, la gestión pública requiere un compromiso continuo hacia la modernización, la disciplina fiscal y la orientación de los resultados en sectores estratégicos que impulsen el desarrollo sostenible.